Hay algo que Microsoft no quiere que veas en sus presentaciones de resultados. Mientras los directivos celebran cifras récord, mientras los analistas aplauden el crecimiento de Azure y los inversores ven subir las acciones, hay otra historia ocurriendo al mismo tiempo. Una historia que no aparece en ningún informe trimestral. Y es la historia de millones de personas que encendieron su ordenador esta mañana, intentaron trabajar, y algo falló. De nuevo. Porque Windows 11 no está cayendo de golpe, está cayendo en cámara lenta, y lo más inquietante es que Microsoft lo sabe y durante mucho tiempo decidió no parar. Ahora bien, para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que entender primero dónde estaba Microsoft hace apenas unos años, porque esta no es la historia de una empresa fracasada, es la historia de una empresa que lo tenía todo y que tomó decisiones que nadie esperaba, y eso en ciertos aspectos la hace mucho más fascinante y mucho más preocupante. Hace menos de una década, Microsoft parecía una empresa del pasado. Google dominaba la búsqueda, Apple dominaba los dispositivos, y Amazon estaba construyendo silenciosamente el negocio de infraestructura más poderoso del mundo. Microsoft era vista como una reliquia, una empresa que había ganado el siglo XX pero que no sabía cómo ganar el siglo XXI. Y entonces llegó Satya Nadella, y lo cambió todo. La nube, la IA, las adquisiciones, GitHub, LinkedIn, Activision. La empresa resucitó. Y lo hizo de una forma que nadie había anticipado. En 2024, Microsoft se convirtió brevemente en la empresa más valiosa del mundo. Los números eran impresionantes, los inversores estaban eufóricos, y en medio de toda esa euforia, nadie prestó suficiente atención a lo que estaba pasando en el producto que durante décadas había sido el corazón de la empresa, Windows. Porque en papel, Windows también parecía estar ganando. Microsoft anunció que Windows 11 había llegado a más de 1.000 millones de dispositivos. 1.000 millones. Una cifra que cualquier empresa en el mundo envidiaría. Pero cuando empiezas a rascar la superficie, esa cifra empieza a contar una historia muy diferente, porque la mayoría de esas personas no eligieron Windows 11, no lo buscaron, no lo descargaron con entusiasmo, llegaron a él porque no tenían otra opción. Microsoft anunció el fin del soporte para Windows 10 Phone, y cuando el soporte termina, las opciones son dos: actualizas o te quedas con un sistema sin parches de seguridad expuesto a cualquier amenaza. Así que la gente actualizó, no por amor al producto, por miedo a las consecuencias de no hacerlo. Y eso es una diferencia enorme, porque un usuario que llega a tu plataforma por entusiasmo es un embajador, un usuario que llega por presión es una bomba de relojería. Y Microsoft tenía 1.000 millones de bombas de relojería activadas al mismo tiempo. Ahora imagina que eres uno de esos usuarios. Has actualizado a Windows 11 no porque quisieras, sino porque te viste obligado. El sistema se ve diferente. Algunas cosas que hacías antes ahora están en lugares distintos. El menú de inicio ya no funciona como siempre. Y al principio te dices que te acostumbrarás, que es cuestión de tiempo. Pero entonces empiezan las actualizaciones. Y es aquí donde la historia da un giro que nadie anticipó. Las actualizaciones siempre han sido parte del ecosistema Windows. Llevan décadas existiendo. Y durante mucho tiempo, aunque a veces molestas, cumplían su función. Parcheaban vulnerabilidades, corregían errores, añadían mejoras menores, llegaban, instalaban, y el sistema seguía funcionando. Pero algo cambió, y cambió de forma gradual, casi imperceptible al principio, hasta que de repente dejó de ser imperceptible. Las actualizaciones empezaron a romper cosas, no casos aislados. No errores que le pasaban a un usuario con una configuración extraña, fallos masivos, reproducibles que afectaban a miles de personas al mismo tiempo, aplicaciones que dejaban de arrancar, controladores que desaparecían, configuraciones que se reseteaban solas, y el más perturbador de todos, archivos que desaparecían. Lo de OneDrive fue un punto de inflexión. Piénsalo un momento. Tienes documentos importantes en tu ordenador, fotos de años, proyectos de trabajo, archivos que no tienen copia en ningún otro lugar. Confías en que OneDrive los está sincronizando con la nube. Así que limpias espacio en tu disco duro local, borras los archivos del PC porque asumes que están seguros en la nube, y entonces descubres que no están en la nube, que el sistema los interpretó como eliminados desde ambos extremos, y los borró, sin advertencia, sin posibilidad de recuperación, simplemente desaparecieron, para siempre. Esto no le pasó a una persona, le pasó a miles, y no era un bug menor, era una falla catastrófica en el sistema que se supone que protege tus datos más importantes. Pero lo más revelador no fue el fallo en sí, lo más revelador fue lo que Microsoft hizo después. Siguió publicando actualizaciones, siguió empujando cambios, como si nada hubiera ocurrido.
Como si los archivos perdidos de miles de usuarios fueran un detalle menor en el camino hacia algo más grande. Y ese algo más grande tenía nombre, tenía cara, y para Microsoft representaba el futuro de todo. Se llamaba Copilot, y la historia de cómo Copilot pasó de ser una promesa brillante a convertirse en parte del problema es, en muchos sentidos, la historia central de todo lo que está ocurriendo con Windows ahora mismo. Cuando Microsoft presentó Copilot, la lógica era seductora. La inteligencia artificial estaba transformando industrias enteras. ChatGPT había demostrado que la gente estaba dispuesta a interactuar con IA de formas que nadie había imaginado, y Microsoft, que había invertido miles de millones en OpenAI, tenía una posición privilegiada. Podía integrar esa tecnología directamente en el sistema operativo más usado del mundo, hacer que Windows fuera más inteligente, más útil, más capaz. Y al principio la idea tenía sentido. Un asistente que podía ayudarte a redactar un correo, a buscar un archivo, a resumir un documento, herramientas de productividad potenciadas por IA que te ahorraban tiempo. Todo eso sonaba razonable. Pero entonces Microsoft tomó una decisión que definiría los años siguientes. En lugar de integrar Copilot como una herramienta opcional, como algo que podías usar si querías y ignorar si no lo necesitabas, decidió convertirlo en el centro de todo. Y esa distinción importa más de lo que parece, porque cuando algo se convierte en el centro de un sistema operativo, deja de ser una función, se convierte en una filosofía. Y la filosofía de Copilot era simple: añadir IA en todas partes. Notepad, Paint, File Explorer, el explorador de archivos, una herramienta que durante décadas ha servido para una función muy concreta: navegar por tus archivos. De repente tenía sugerencias, paneles adicionales, funciones que nadie había pedido. El bloc de notas, diseñado para ser la herramienta más simple y directa posible, empezó a ofrecerte asistencia cuando lo único que querías era escribir algo rápido. Y aquí es donde el problema se vuelve más profundo que un simple fallo técnico, porque lo que Microsoft estaba haciendo no era solo añadir funciones. Estaba rediseñando la experiencia completa alrededor de una tecnología que los usuarios no habían pedido. Estaba tomando herramientas que funcionaban precisamente porque eran predecibles, rápidas y directas, y las estaba cargando de capas adicionales. Y los usuarios lo sintieron de inmediato, no como una mejora, como una intrusión. Como si alguien hubiera entrado en tu espacio de trabajo y reorganizado todo según sus propias preferencias, sin preguntarte. Tu ordenador ya no se sentía como tuyo, se sentía como un experimento en curso del que eras parte sin haber dado tu consentimiento. Y entonces Microsoft fue más lejos todavía. Empezó a hablar de un concepto nuevo, el Agentic OS. La idea detrás de este término era que Windows no solo ejecutaría tus instrucciones, sino que empezaría a anticiparlas, a sugerirte acciones, a automatizar comportamientos, a tomar pequeñas decisiones por ti antes de que tú lo hicieras. En teoría, suena a ciencia ficción positiva, un sistema que aprende cómo trabajas y te facilita las cosas. Pero en la práctica, lo que los usuarios experimentaron fue algo muy diferente, porque la línea entre anticipar tus necesidades y hacer cosas que no te pedí que hicieras es muy delgada, y Windows empezó a cruzarla con regularidad. Y cada vez que eso ocurría, la sensación era la misma: pérdida de control. Y cuando pierdes el control de tu ordenador, algo muy básico se rompe, porque el ordenador es una extensión de tu forma de trabajar, de tu forma de pensar. Y cuando empieza a actuar por su cuenta, ya no es una herramienta, es un problema. Pero sí, Copilot fue el momento en que la confianza empezó a fisurarse. Lo que vino después fue el momento en que se rompió. Y tiene un nombre que a estas alturas ya conocen millones de personas. Se llama Rical. Y la historia de Rical es, probablemente, el ejemplo más claro de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Microsoft antes de que alguien pusiera el freno. La idea original de Rical era, desde el punto de vista puramente funcional, resolver un problema real. Todos hemos estado en esa situación. Viste algo hace 3 días, una página web, un documento, una conversación, y ahora no recuerdas dónde estaba. Y si tu ordenador hubiera guardado un registro de todo lo que hiciste, podrías encontrarlo en segundos. Simple, conveniente, útil. Al menos, eso era la promesa. La realidad era algo completamente diferente. Porque para que Rical funcionara, necesitaba hacer algo muy específico. Necesitaba tomar capturas de pantalla de tu actividad de forma continua y constante. Todo lo que aparecía en tu pantalla, en cualquier momento, quedaba registrado. Tus conversaciones privadas, tus contraseñas, si alguna vez aparecían en pantalla, tus datos bancarios, tus correos personales, tus búsquedas médicas, todo, grabado, indexado, almacenado en tu dispositivo. Microsoft se apresuró a aclarar que los datos no salían del dispositivo, que
que todo quedaba en local, que nadie más tenía acceso, y puede que eso fuera cierto, pero eso no era el punto. El punto era que existía, que tu ordenador estaba construyendo un registro exhaustivo de cada segundo de tu vida digital sin que tú lo hubieras pedido explícitamente. Y eso no se siente como una función de productividad, se siente como vigilancia. Como si alguien hubiera instalado una cámara en tu espacio de trabajo y te dijeran, no te preocupes, las grabaciones solo las vemos nosotros. No, eso no funciona, porque la privacidad no es solo sobre quién tiene acceso a tus datos, es sobre cómo te sientes cuando usas tu ordenador, es sobre la sensación de que tu espacio digital es tuyo. Y Rical violaba esa sensación de forma tan directa, tan obvia, que la reacción fue inmediata. Los usuarios estallaron, los expertos en seguridad escribieron análisis demoledores, los medios de tecnología, que durante años habían sido relativamente benévolos con Microsoft, esta vez no se callaron, y Microsoft tuvo que retroceder. Retrasó el lanzamiento, luego lo relanzó con modificaciones. Dijo que Raycal sería opcional, que estaría desactivado por defecto, que habría más controles para el usuario, pero para entonces el daño ya estaba hecho, no el daño técnico. El daño de la imagen, porque Raycal no era solo una función polémica, se había convertido en un símbolo, en la prueba tangible de algo que muchos usuarios ya sospechaban pero no habían podido articular, que Microsoft había dejado de preguntarse qué necesitaban sus usuarios y había empezado a preguntarse solamente hasta dónde podía llegar antes de que alguien se quejara, y la respuesta resultó ser no tan lejos. Ahora bien, hasta aquí, todo lo que hemos descrito podría calificarse como problemas de confianza, decisiones cuestionables, funciones no deseadas, experiencias frustrantes, cosas que molestan, que generan desconfianza, pero que en última instancia no te impiden usar el ordenador. Lo que vino en los primeros meses de 2026 fue algo cualitativamente diferente, porque en 2026 las actualizaciones de Windows dejaron de ser molestas y se convirtieron en peligrosas. No estamos hablando de bugs menores, no estamos hablando de que una aplicación se cuelga o de que una configuración desaparece. Estamos hablando de ordenadores que después de instalar una actualización simplemente dejaban de funcionar, pantallas negras que no respondían a nada, sistemas atrapados en bucles de reinicio infinito, PCs que al intentar arrancar mostraban errores críticos y se apagaban. Para miles de usuarios la rutina matutina pasó a ser esta: enciendes el ordenador, aparece la pantalla de carga de Windows y entonces nada, o peor, el ordenador intenta arrancar, falla, intenta de nuevo, falla otra vez, y entra en un bucle del que no puede salir solo, y en ese momento no tienes acceso a nada, ni a tus archivos, ni a tu trabajo, ni a tus proyectos, nada. Y lo que hizo esta situación especialmente grave no fue solo la escala, aunque la escala era real, sino la respuesta oficial de Microsoft, que fue en esencia esta: desinstala la actualización y espera la siguiente. Eso es todo, sin explicaciones detalladas de qué había salido mal, sin estimaciones de cuándo estaría solucionado, sin reconocimiento real de la gravedad de lo que había ocurrido, solo desinstala y espera. Y en ese momento, algo cambió en la relación entre Microsoft y sus usuarios de una forma que va mucho más allá de lo técnico, porque las actualizaciones no son solo parches de código, son el contrato implícito entre Microsoft y las personas que usan su sistema. El contrato dice: confía en nosotros, instala esto, tu sistema estará más seguro y funcionará mejor. Cuando ese contrato se rompe, cuando instalar la actualización significa que tu ordenador puede dejar de arrancar, ese contrato no se puede reparar con otro parche, requiere algo mucho más profundo. Y la gente lo entendió. Empezaron a desactivar las actualizaciones automáticas, a retrasar las instalaciones, a buscar guías sobre cómo volver a versiones anteriores. Comportamientos que van exactamente en contra de la seguridad del sistema, pero que tenían una lógica perfectamente comprensible. Si actualizar puede romper mi ordenador, prefiero correr el riesgo de no actualizar. Así que el problema ya no era solo técnico, ni solo de confianza, se había vuelto psicológico. Los usuarios habían interiorizado la idea de que cada actualización era un riesgo, y cuando eso ocurre, incluso las buenas actualizaciones, incluso los parches de seguridad críticos, llegan con un halo de sospecha, y un sistema operativo que la gente teme actualizar es, en términos de seguridad, un desastre en cámara lenta. Y entonces, como si todo lo anterior no fuera suficiente, Microsoft recibió un golpe que venía del último lugar donde lo esperaba, de los gamers. Porque durante décadas, el gaming ha sido el argumento definitivo para usar Windows. Cuando alguien te preguntaba por qué no cambiar a Mac o a Linux, la respuesta era siempre la misma: los juegos, la biblioteca, el rendimiento, la compatibilidad. Windows era, en el mundo de los videojuegos para PC, prácticamente sinónimo de gaming. Era la plataforma, no había alternativa real, y esa posición privilegiada había durado tanto tiempo que Microsoft había llegado a darla por garantizada.
Pero Windows 11 empezó a erosionarla, de forma silenciosa, acumulativa. Los gamers son usuarios especialmente sensibles al rendimiento porque lo miden de forma precisa. No se conforman con parece que va bien. Tienen herramientas que les dicen exactamente cuántos fotogramas por segundo están obteniendo, qué porcentaje de CPU están usando, si hay stuttering, si hay input lag. Y lo que esos datos empezaron a mostrar con Windows 11 era preocupante. El rendimiento en juegos era inconsistente. Los mismos títulos, en el mismo hardware que antes funcionaban con fluidez, empezaron a mostrar caídas de rendimiento inexplicables, spikes de CPU que aparecían de la nada y arruinaban momentos clave en un juego competitivo. Stuttering, ese efecto de microcongelaciones que hace que el movimiento en pantalla no sea fluido, que es especialmente molesto en juegos de acción o disparos. Y lo más frustrante de todo, la falta de consistencia. A veces funcionaba bien. Otras veces, el mismo juego, el mismo día, con el mismo hardware, rendía notablemente peor, y esa impredecibilidad es, para un gamer, inaceptable. La respuesta fue la que cabría esperar de una comunidad que tiene alternativas. Algunos migraron a consola. PlayStation 5 y Xbox ofrecían una experiencia controlada, sin actualizaciones que rompen el sistema, sin stuttering inexplicable. Otros encontraron en el Steam Deck una alternativa inesperada, un dispositivo portátil que corre Linux y que, irónicamente, en muchos casos ofrecía una experiencia de juego más consistente y predecible que Windows 11. Y algunos, quizás los más sorprendentes, empezaron a mirar hacia Mac, algo que, hace 5 años, habría sido material de broma en cualquier foro de gaming. Pero el rendimiento de los chips Apple Silicon había cambiado la ecuación, y si Windows ya no era garantía de buen rendimiento, la exclusividad del argumento se derrumbaba. Lo que hace este éxodo especialmente significativo no es el número de usuarios que se fueron, es el perfil de los que se fueron. Los gamers no son usuarios pasivos, son personas que invierten en hardware, que hablan de sus experiencias en foros y comunidades masivas, que generan contenido, que influyen en las decisiones de compra de otros. Perder la confianza de esa comunidad no es perder un segmento de mercado. Es perder una de las principales fuerzas de evangelización que ha tenido Windows durante décadas. Y Microsoft lo sabía, porque en algún momento de 2025, algo cambió dentro de Microsoft. Puede que fueran los datos internos, puede que fuera la presión de los inversores, que a pesar de los buenos resultados financieros, empezaban a hacer preguntas incómodas sobre la salud del producto central de la empresa. Puede que fuera simplemente que el volumen de las quejas llegó a un punto que ya no se podía ignorar. Pero algo cambió. Y lo que surgió de ese cambio fue una estrategia que, en la historia de Microsoft, no tiene demasiados precedentes. Una estrategia que internamente empezaron a llamar de swarming, que en términos prácticos significa esto: para de añadir, para de innovar, para de lanzar funciones nuevas, y dedica todos los recursos disponibles a arreglar lo que ya existe. Los ingenieros que habían estado trabajando en nuevas funciones de Copilot fueron reasignados a solucionar crashes. Equipos que llevaban meses desarrollando integraciones de IA en aplicaciones del sistema fueron redirigidos a diagnosticar problemas de rendimiento. El foco, de un día para otro, dejó de ser el futuro y pasó a ser el presente. Un presente bastante deteriorado, pero que todavía podía salvarse si se actuaba con rapidez y sin distracciones. Y junto con ese cambio de prioridades, llegó algo que quizás fue lo más sorprendente de todo. Microsoft admitió que los usuarios tenían razón, no en una rueda de prensa con grandes gestos, no en un comunicado lleno de lenguaje corporativo, sino de forma práctica en las decisiones que empezaron a tomar. Copilot fue recortado, no eliminado, pero sí significativamente reducido en su presencia dentro del sistema. Funciones que habían sido empujadas con fuerza en actualizaciones anteriores fueron silenciosamente desactivadas o removidas. Y lo más elocuente de todo, algunos de los cambios que habían generado más fricción con los usuarios, esa filosofía de añadir IA en todas partes, empezaron a revertirse. El enfoque volvió, al menos en teoría, a algo mucho más básico: hacer que Windows fuera estable, rápido y predecible. Y eso es exactamente lo que los usuarios habían estado pidiendo desde el principio. No más IA, no más funciones. No más experimentos, solo que las cosas funcionaran, que cuando encendieras el ordenador, arrancara, que cuando guardaras un archivo, estuviera allí al día siguiente, que cuando instalaras una actualización, el sistema siguiera funcionando después. Cosas que, si lo piensas, son la definición mínima de lo que se espera de un sistema operativo. Y que Windows 11, en algún punto del camino, había dejado de garantizar de forma consistente.
Ahora bien, la pregunta que todos están haciendo ahora mismo, dentro y fuera de Microsoft, es esta. ¿Es suficiente? ¿Puede un cambio de estrategia, por más sincero que sea, deshacer el daño acumulado de años de decisiones cuestionables? Y la respuesta honesta es, depende de lo que entiendas por suficiente. Porque desde un punto de vista puramente técnico, sí, los problemas pueden arreglarse, los crashes pueden eliminarse, el rendimiento puede mejorarse, los bugs pueden corregirse. La tecnología tiene solución, pero la confianza no funciona como la tecnología. La confianza no se parchea, no se actualiza, no se instala en una noche. La confianza se reconstruye lentamente, con consistencia, con tiempo, con pruebas repetidas de que las cosas son diferentes ahora. Y esa reconstrucción no puede acelerarse, no hay atajo. Los usuarios que han vivido todo esto, los que perdieron archivos por un bug de OneDrive, los que vieron su ordenador bloquearse después de una actualización, los que sintieron que su PC los estaba vigilando con Recall, esos usuarios no van a cambiar de opinión con una o dos buenas actualizaciones. Van a esperar, van a observar, van a exigir consistencia durante meses antes de volver a confiar plenamente. Y ese proceso no lo controla Microsoft, lo controlan los usuarios. Y eso, para una empresa acostumbrada a controlar la narrativa de sus propios productos, es un territorio incómodo. Pero hay algo más en esta historia que va más allá de Microsoft y Windows, algo que hace que esta situación sea relevante incluso si no usas Windows, incluso si usas Mac o Linux, o si no te importan los sistemas operativos en absoluto, porque lo que ha ocurrido con Windows es un caso de estudio sobre un error que están cometiendo, en mayor o menor medida, prácticamente todas las grandes empresas tecnológicas en este momento. El error de confundir innovación con acumulación. El error de creer que añadir más siempre es mejor, de que si algo funciona, la forma de mejorarlo es llenarlo de nuevas capas, nuevas funciones, nueva tecnología, nuevas capacidades, hasta que deja de ser reconocible, y en el proceso, olvidarse de por qué funcionaba en primer lugar. Microsoft no dejó de ser relevante porque dejara de innovar. Microsoft llegó a este punto precisamente por intentar innovar demasiado rápido, en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Y en esa carrera hacia adelante, perdió de vista algo fundamental, que las personas que usan Windows no son usuarios abstractos en una hoja de datos. Son personas reales con proyectos reales, con archivos importantes, con hábitos establecidos, con expectativas legítimas. Y cuando ignoras eso, cuando diseñas para el futuro sin garantizar que el presente funciona, no estás avanzando, estás construyendo sobre arena. El año 2026 va a ser, en muchos sentidos, un año definitorio para Windows. No porque vaya a desaparecer, Windows no va a desaparecer. La inercia institucional, los contratos corporativos, la infraestructura existente, todo eso garantiza que Windows seguirá siendo el sistema operativo dominante en el mundo del trabajo durante años. Pero lo que sí puede cambiar es el significado de esa dominancia. Si es dominancia por convicción, porque los usuarios genuinamente prefieren Windows, o dominancia por inercia, porque cambiar es complicado y costoso, aunque la alternativa sea mejor. Y esa distinción importa, porque la dominancia por inercia es frágil. Se mantiene hasta que el coste de cambiar se vuelve menor que el coste de quedarse. Y con cada actualización rota, con cada función no deseada, con cada fallo de confianza, ese coste de quedarse sube un poco más. Los próximos meses lo dirán todo, no los discursos de Satya Nadella, no los anuncios en conferencias, no los titulares sobre las cifras financieras de Microsoft. Lo que importa es lo que experimentes la próxima vez que instales una actualización de Windows, si el sistema arranca, si tus archivos siguen ahí, si las cosas funcionan como se supone que deben funcionar, porque eso es lo único que puede reconstruir la confianza, no las palabras, la experiencia. Y si eso no ocurre, si los próximos meses traen más de lo mismo, si las promesas de estabilidad se convierten en otra ronda de decepción, entonces 2026 no será el año en que Windows se recuperó, será el año en que los usuarios decidieron, de forma masiva e irreversible, que ya habían tenido suficiente. Y esa decisión, una vez tomada, no hay actualización que pueda revertirla.